Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. En este vídeo voy a hacer el problema 7 del cuadernillo de diodos, que es el del examen de mayo de 2014, ¿vale? Bueno, voy a leerlo un poco. Dice: el circuito de la figura trabaja con un generador de tensión de cuasi estática y gran señal. Suponiendo que los diodos D1 y D2 no pueden estar a la vez en ON, ¿vale? Que es esto que pongo aquí, no pueden estar en ON a la vez, conteste a las siguientes preguntas. Para un cierto rango de valores de V sub G, la tensión de salida, V sub 0, es igual a la tensión de entrada, V sub G, ¿vale? ¿En qué estado están los diodos D1 y D2 en esas condiciones? Y razone la respuesta. En segundo lugar, ¿cuáles son los valores máximo y mínimo de V sub G para que el circuito funcione como en las condiciones del apartado A? Y la tercera pregunta es: si la tensión del generador V sub G es mayor que este valor máximo que hemos hallado aquí, ¿en qué estado estarán los diodos de 1 y de 2? Bueno, los datos son estos de aquí. R vale 1,2K, RG 400 ohmios, los diodos con un modelo lineal por tramos con la tensión de codo en 0,6 voltios, es decir, este es el modelo lineal, ¿vale? Tiene dos tramos, puede estar en ON o puede estar en OFF, y ese cambio ocurre en V gamma igual a 0,6 voltios. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, si os fijáis en el circuito, dice en el apartado A que la tensión de salida, V0, es igual a la tensión de entrada. Bueno, mirando un poquito, la tensión de salida es la tensión que hay en todos estos puntos, ¿vale? O sea, aquí hay V0, aquí hay V0, aquí hay V0, ¿de acuerdo? Entonces, si la tensión de salida, V0, que es la que hay aquí, ¿vale?, es igual que la tensión de entrada, VG, la diferencia de potencial en la resistencia va a ser 0, ¿vale? Porque sus dos tensiones, sus dos extremos están a la misma tensión. Ahí hay 0 voltios, ¿vale? Si la diferencia de potencial en la resistencia vale 0, ¿eso qué quiere decir? Que la corriente que viene por la resistencia, I de RG, es igual a 0, ¿vale? Bueno, vamos a seguir mirando un poquito más el circuito. Aquí tenemos el diodo 1, que tendrá una corriente I de 1, que irá hacia abajo, de ánodo al cátodo. Esa corriente puede ser mayor o igual que 0, ¿vale? Y en él habrá una tensión, que es la tensión del diodo 1. Y en el diodo 2, pues habrá una corriente, ¿vale?, I de 2, que irá hacia arriba, ¿vale?, de ánodo al cátodo siempre, y su tensión será la tensión V de 2 en el diodo 2, siguiendo ese modelo lineal por tramos. Y nos dice el enunciado que los diodos no pueden estar a la vez en ON, los dos no pueden estar en ON. Entonces, por ejemplo, pues si el diodo 1 está en ON, pues el diodo 2 tiene que estar en OFF, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si la corriente por el diodo 1 es positiva, pues la corriente por el diodo 2 va a ser 0. Y también, si el diodo 1 está en OFF, ¿vale?, o sea, si el diodo 2 está en ON, pues el diodo 1 tiene que estar en OFF, porque no pueden estar los dos en ON a la vez. Es decir, que si la corriente por el diodo 2 es positiva, ¿vale?, pues la corriente por el diodo 1 tiene que ser 0. Bueno, pues con este detalle que nos da el enunciado, fijaros lo que pasa aquí. Si ponemos la ecuación de este nudo, ¿vale?, toda la corriente que entra al nudo tiene que ser igual a la corriente que sale. ¿Qué corriente entra? La que viene por RG más la que viene por el diodo 2, ¿vale? Y esas corrientes, ¿vale?, esta así, más esta, se van por el diodo 1. Entonces, la ecuación de ese nudo es que IRG más la corriente del diodo 2 tiene que ser igual a la corriente del diodo 1. Como nos dice que las tensiones son las mismas, ya hemos deducido que la corriente por RG es 0, ¿vale? Entonces, en este caso, la corriente del diodo 1 y la corriente del diodo 2 tienen que ser iguales. Entonces, sabiendo que no pueden estar los dos en ON, ¿vale?, es decir, estas dos corrientes tienen que ser iguales, estas dos corrientes pueden ser mayores o iguales que 0, ¿vale?, pero cuando una es mayor o igual que 0, la otra tiene que ser 0. ¿Vale? Y cuando la otra es mayor o igual que 0, pues la primera tiene que ser 0. Entonces, ¿cuál es la única solución a esta ecuación? Que I de 1 sea igual a I de 2, teniendo en cuenta que las dos no pueden estar en ON, que las dos no pueden ser mayores que 0. Pues obviamente la única solución de esto es que I de 1 sea igual a I de 2 y sea igual a 0. Ese es el único caso en el cual una está en ON y otra está en OFF, y además las dos corrientes son iguales, ¿vale? Entonces, los dos diodos para el apartado A, cuando la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, D1 y D2 están en OFF.
¿vale? Muy bien. Pues vamos a seguir. El segundo apartado, este era el apartado A, ¿vale? En el apartado B nos pide calcular el rango de valores de VG para que esta situación sea así, ¿vale? Para que esos dos diodos estén en off, ¿vale? Entonces, en ese caso, como ya sabemos que van a estar en off, para que lo entendamos mejor, los voy a dejar así. Los voy a borrar como si fueran circuitos abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir? Pues que la tensión del diodo 1, para que esté en off, tiene que ser menor o igual que V gamma, y la tensión en el diodo 2 tiene que ser también menor o igual que V gamma. Entonces vamos a aplicar estas desigualdades para sacar el rango de valores de VG, de manera que esto se cumpla, ¿vale? Entonces, la tensión en el diodo 1, ¿cuánto vale? Pues es la tensión de su ánodo, tensión en este punto, menos la tensión de su cátodo, ¿vale? Como podéis ver, al estar todo esto en abierto, por las resistencias estas no va a circular corriente, porque no hay ningún elemento que meta corriente a este conjunto de resistencias, ¿vale? No están conectadas a nada. Por lo cual, como están a tierra por aquí, la tensión aquí es 0 voltios, pues como no hay corriente por ellas, si aquí está 0 voltios, aquí habrá 0 voltios y aquí también hay 0 voltios, ¿vale? Esa es la condición de que la corriente sea 0. No hay diferencia de potencial en sus bornas. Como por aquí están a 0 voltios, pues están a 0 voltios en todos los sitios. Entonces la tensión de este punto es 0 voltios y la tensión de este punto es 0 voltios. Bien, dicho esto, ¿cuánto vale la tensión en el diodo 1? La tensión en el diodo 1 será la tensión del ánodo menos la tensión del cátodo. La tensión del ánodo es la tensión en este punto, que hemos dicho que es V0, ¿vale? Entonces será V0 menos 0, ¿vale? Muy bien, a mí me piden una condición en VG, pero es que yo sé que en este circuito, cuando está todo así, V0 es igual a VG, ¿vale? Que es la condición que me han dado en el apartado A. Pues esto será lo mismo que VG menos 0, ¿vale? O sea, VG. Y la condición es que esto sea menor o igual que V gamma, ¿vale? Porque si el diodo está en off, su tensión tiene que ser así. Es decir, que de aquí ya sacamos que VG tiene que ser menor o igual que 0,6 voltios, ¿vale? Vamos con el segundo diodo. ¿Cuánto vale la tensión en bornas del diodo 2? Pues es la tensión del ánodo, ¿vale? Que es esta, menos la tensión del cátodo, que es esa de ahí. Aquí está 0 voltios, hemos visto, 0, menos, aquí está a V0, ¿vale? Con el mismo razonamiento, esto es lo mismo que 0 menos VG, porque V0 y VG son iguales. Y esta tensión, como el diodo está en off, tiene que ser menor o igual que V gamma, ¿vale? De aquí, ¿vale? Pues sacamos que VG tendrá que ser mayor o igual que menos V gamma, que menos 0,6 voltios. Y combinando estos dos resultados que hemos obtenido, pues nos queda que VG tiene que ser menor o igual que 0,6 y mayor o igual que menos 0,6, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto vale la tensión máxima para que esta situación se pueda dar? Pues esta es la tensión máxima, el valor de VG máximo, VG máximo, 0,6 voltios, y esto es VG mínimo. Bueno, pues muy bien, vamos a seguir. El tercer apartado. ¿En qué estado estarán D1 y D2 si la tensión VG es mayor que este valor máximo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Nosotros aquí tenemos los dos diodos colocados, ¿vale? Y ahora nos dice que la tensión VG va a ser mayor que ese valor máximo. Bueno, pues si VG es mayor que V gamma, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la condición esta de que el diodo 1 esté en off no se va a cumplir, porque para que el diodo 1 esté en off, VG tiene que ser menor que V gamma, ¿vale? Entonces, si ahora es mayor que V gamma, ¿vale? Pues, ¿qué quiere decir eso? Que el diodo 1 estará en on, ¿vale? Y como no pueden estar los dos en on a la vez, pues el diodo 2 estará en off, ¿vale? Y con estas condiciones vamos a resolver el circuito, ¿de acuerdo? Este es el apartado C. Bueno, para resolver el circuito voy a volver a repintarlo, porque aquí ya me queda esto un poco complicado, ¿vale?
y pues empezamos de nuevo. Ya la I sub G no es así, rápidamente, ¿vale? Aquí está el diodo 1, ¿vale? Aquí las 3 resistencias y aquí el diodo 2. Muy bien, pues entonces nuestra hipótesis es que el diodo 1 va a estar en on y que el diodo 2 va a estar en off, que es lo que nos preguntan, en qué estado van a estar. Vamos a demostrar que esto es así, vamos a comprobarlo, ¿vale? Todo esto vale R, R y R, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si el diodo 1 está en on, su tensión aquí será V gamma, ¿vale? Esa es la tensión en el diodo 1. ¿Y qué tengo que demostrar? Que su corriente I sub D1 es positiva, ¿vale? Entonces, I de 1 me tiene que salir mayor o igual que 0. Vamos a comprobarlo. Y si el diodo 2 está en off, eso quiere decir que su corriente es 0, ¿vale? Y su tensión, esta de aquí, ¿vale? V en el diodo 2 me tiene que salir negativa, ¿vale? Entonces, V de 2 me tiene que salir negativa. Estas son las dos cosas que tengo que comprobar para ya confirmar el estado de los diodos que yo supongo que va a pasar. Bueno, pues muy bien. ¿Cuánto vale la corriente por el diodo 1? Bueno, pues como este diodo está en off, ¿vale? De momento lo voy a quitar así para que veáis un poco cómo voy a analizar esto. En realidad, el circuito que tengo será VG, ¿vale? Aquí está RG, aquí está el diodo 1, ¿vale? Y ahora estas 3 resistencias las voy a agrupar en una resistencia equivalente, ¿vale? R en serie con R, porque por aquí no va corriente, ya os digo, a efectos de análisis, ¿vale? R en serie con R, es decir, 2R en paralelo con R, ¿vale? Entonces esta resistencia vale R en paralelo con 2R. Esto es igual a 2R al cuadrado partido por R más 2R, o sea, partido por 3R, ¿vale? 2R cuadrado partido por 3R. Esto se va con esto vale 2R partido por 3, ¿vale? Aquí tengo un generador VG, que me da una tensión mayor que V gamma, aquí tengo una resistencia RG, ¿vale? Pues voy a calcular la corriente, ¿vale? La corriente por ese diodo, sabiendo que aquí tiene una tensión que vale V gamma. Bueno, pues no tengo más que calcular la corriente por esa malla, ¿vale? Entonces, si pongo la ecuación de la malla, VG, que es una subida de tensión, será igual a lo que cae en R más V gamma más lo que cae en esta resistencia equivalente, ¿vale? Eso vale RG por la corriente del diodo más V gamma, que es la tensión que cae en el diodo, más 2R partido por 3, 2R partido por 3, que es el valor de esa resistencia equivalente, por la corriente del diodo, ¿vale? Perdón, todo esto es la corriente del diodo 1, ¿vale? I de 1. Si despejo de aquí I de 1, pues I de 1 será igual a VG menos V gamma partido por R más 2R partido por 3. Como VG es mayor que V gamma, que es la condición que me están poniendo en el apartado, esto va a ser positivo, ¿vale? Por tanto, el diodo 1 está en on y he confirmado esa hipótesis, ¿vale? Bueno, vamos ahora a hallar la tensión en el diodo 2. ¿Cómo vamos a sacar esta tensión? Pues es muy sencillo. Si el diodo 2 lo tengo puesto aquí, ¿vale? Yo tengo que sacar esa diferencia de tensión, es decir, la tensión en este punto menos la tensión en este punto. ¿Qué pasa? Que V0 no lo conozco. Lo puedo hallar aquí en el circuito, la tensión V0 será esa que hay aquí, ¿vale? Pero también puedo hacer otra cosa muy sencilla. Como conozco la tensión del diodo 1, que es V gamma, si yo soy capaz de sacar esta corriente, ¿vale? La corriente I sub R, le vamos a llamar, pues sacaré la tensión en R, VR, ¿vale? Entonces aquí me queda una malla que si yo la recorro, todo lo que sube es igual a todo lo que baja, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí voy de más a menos, V gamma más VR, tiene que, más V de 2, la suma de esas 3 tensiones, que es todo caída, me tiene que dar igual a 0, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí, V gamma más la tensión VR
más la tensión en el diodo 2 tiene que ser 0. Por tanto, la tensión en el diodo 2 tiene que ser igual a V gamma, a menos V gamma menos VR, ¿vale? Entonces, si yo soy capaz de sacar esta tensión en el diodo 2, ¿vale? Menos V gamma menos VR, y demuestro que esto es menor o igual que V gamma, pues ya habré demostrado que el diodo 2 está en off. Aquí, cuando he puesto lo de la tensión en el diodo 2 menor que 0, esto lo que hay que demostrar para que el diodo esté en off es que la tensión en el diodo 2 es menor que V gamma, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta. Bueno, pues vamos a hacer esto. Entonces, tengo que sacar esta corriente, ¿vale? Tengo que sacar esta corriente y su R. Fijaros que voy a deshacer este paralelo. Yo conozco esta corriente, ¿vale? La corriente I de 1, que la hemos hallado aquí, ¿vale? Entonces, la corriente I de 1 es la que viene por aquí. Esa corriente llega a un divisor de corriente de dos resistencias, es decir, si yo este paralelo que he hecho, lo separo, ¿vale? Pues esto es igual que hacer esto, ¿vale? Como este está en off, ¿de acuerdo? Esto es R más R, 2R, y esta es R, ¿vale? Entonces, si yo conozco la corriente I de 1, que es la que viene por aquí, de esa corriente que se va a dividir en dos ramas, ¿cuánto pasa por la resistencia esta, por la resistencia 2R? Bueno, pues si os sabéis la fórmula del divisor de corriente, la corriente por esta resistencia será igual a la corriente total que llega al divisor, I de 1, por la resistencia de la otra rama, por R, partido por la suma de las dos, partido por R más 2R, 3R. ¿Vale? Entonces, la corriente que va por aquí, por estas dos resistencias, vale I de 1 partido por 3. ¿Vale? Que ya la tengo sacada ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo que esa que va por la resistencia, por estas dos resistencias es esta misma corriente, ¿vale? ¿Cuánto valdrá esta tensión? Pues V sub R valdrá R por su I, por I sub R, o sea, R por esta I que acabo de hallar aquí, porque al fin y al cabo esta resistencia de 2R equivale a R con R, ¿de acuerdo? Entonces esto será R por I de 1 partido por 3, ¿vale? Entonces la tensión en el diodo 2 me quedará igual a menos V gamma menos VR, o sea, menos R por I de 1 partido por 3. Bien, pues fijaros, V gamma es 0,6 voltios, ¿vale? Positivo. R es 1,2 kiloohmios, esto es positivo. I de 1 acabamos de demostrar que es positivo. Por tanto, la tensión en el diodo 2, esta tensión me va a quedar negativa, ¿vale? Por supuesto que si es menor que 0, esta tensión, V de 2, es menor que V gamma, ¿vale? Es decir, el diodo 2 está en off, ¿vale? Y la hipótesis que hemos hecho se acaba de demostrar. Por tanto, la respuesta a este apartado es que D1 está en on, ¿vale? Y que D2 está en off. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis entendido el problema. Bueno, hasta luego.